Análisis. Y aquí estamos ya efectivamente en la mesa de análisis de este lunes 27 de febrero de 2023, arrancando la semana y con un saludo para usted. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, gracias por estar ahí y gracias por compartir esta transmisión en vivo en nuestras redes sociales. Saludos a sus compañeros, Jesús Rojas, muy buenos días Jesús, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para el auditorio y buenos días para los compañeros. Juan Nordorica, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy lunes nos escuchan, les damos un abrazo y todo el mundo tiene que chambear el lunes. Todos aquí estamos trabajando. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, bonito lunes, compañeros, amigos de la mesa, chicos de la producción. Un abrazo a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, ¿Y? más allácito de nuestras fronteras, que hay esta gente con nosotros siempre, Víctor. Y nosotros muy, muy agradecidos por ello, ¿sí? Pues vamos a revisar lo ocurrido ayer. Ya hicimos un recorrido al iniciar esta primera emisión de Línea Directa de las plazas Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, un poco Guasave, que no tuvo gran manifestación, pero pues ahí salieron algunas 70 personas más o menos. El resto de las ciudades, una gran presencia de ciudadanos. Ya ustedes están enterados. De cualquier manera vamos a hacer el análisis de lo ocurrido ayer. Y vamos con Axel Avendaño, que nos tiene información de lo que ocurrió en la Ciudad de México, en esta gran manifestación en el Zócalo, del Zócalo repleto, ¿sí? El centro histórico de la ciudad completamente lleno. Y la reacción del presidente López Obrador esta mañana. Vamos contigo. Axel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días a los compañeros de la mesa y el auditorio. Pues vamos a irnos rapidito porque es bastante información a partir de lo que ocurrió ayer en nuestro país. Decenas de miles de ciudadanos que se movilizaron en la Ciudad de México y en alrededor de 100 ciudades de nuestro país para defender al Instituto Nacional Electoral en contra, estaban en contra de esta reforma que llaman anticonstitucional, que es el llamado Plan B electoral que impulsó el presidente López Obrador y que la semana pasada fue aprobado por el Senado de la República. La movilización más grande, evidentemente, se dio en el Zócalo de la Ciudad de México con alrededor de 100,000 personas y ahí los dos oradores, la periodista Beatriz Pajés y el ministro en retiro José Ramón Cosío, demandaron a los jueces de la Suprema Corte no dejarse presionar por las descalificaciones del presidente y declarar inconstitucionales las 6 reformas que contemplan el despido de 6,000 funcionarios electorales y el recorte a la operación del INE. Vamos a escuchar un extracto de la participación de Beatriz Pajés, quien dijo que las organizaciones ciudadanas están listas para defender la democracia en México e incluso afirmó este es el inicio de un movimiento más grande que también buscará incidir en las elecciones del 2024. Escuchemos. Para insistir una y mil veces más, el INE no se toca. Nuestro voto no se roba. Y para decir a quien nos quiera escuchar, estamos listos para impedir un golpe a la Constitución y a nuestras libertades. Bueno, escuchamos a la periodista Beatriz Pajés. Por cierto, uno de los puntos que más llamó la atención en esta movilización en la Ciudad de México fue que un cartel gigante fue desplegado con la leyenda García Luna no se toca, pues obviamente criticando a los asistentes a esta movilización que tienen por, eslogan, el INE no se toca, y bueno, ahí están recordando esta polémica. De manera simultánea y a la par de la Ciudad de México, la movilización en defensa del INE se extendió por más de 100 ciudades del país, en Monterrey, Nuevo León, donde hubo 25,000 personas, en Guadalajara hubo 30,000, en León, Guanajuato hubo 40,000 participantes, entre ellos el expresidente panista Vicente Fox. También hubo marchas en Culiacán, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en San José del Cabo, Baja California Sur, en Villahermosa, en Jalapa, en Cuernavaca, Querétaro, Ciudad Victoria, Torreón, Puebla, Acapulco, Mérida, Campeche y Morelia, entre otras ciudades. El presidente López Obrador dio su opinión sobre esta movilización a favor del INE y reiteró su postura de que la mayoría de los líderes convocantes son mapaches electorales que no quieren que se afecten sus privilegios. Admitió que hubo entre 80,000 y 100,000 personas en la concentración en el Zócalo capitalino, sin embargo dijo que esto es muy pequeño si se le compara con el potencial conservador que hay en México, que es de millones de personas. Escuchemos. Como 80,000, máximo 100,000 aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. Simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones.
El presidente López Obrador indicó que los convocantes a estas movilizaciones aseguran que el INE no se toca, pero tampoco quieren que se toque la corrupción, que se toquen sus privilegios o que se toque al narcoestado. El presidente también mostró algunas diapositivas en su conferencia matutina con los personajes que convocaron a esta marcha, a quienes llamó conservadores y farsantes, como por ejemplo señaló a Jorge Castañeda, a Enrique Krause, a Gustavo de Hoyos, a María Amparo Casara, a Elbester Gordillo, a Emilio Álvarez y Casa, a Claudia X González, Fernando Velado Sarán, José Waldenberg, Héctor Aguilar Camín, entre muchos otros. Víctor, compañeros de la mesa, hacia el reporte. Axel, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Pues ahí está el panorama completo. Sí, Jesús. Víctor. Y yo creo que, mira, coincido, ¿no? Zócalo hizo falta para recibir a tanto manifestante y tanta manifestación de apoyo en esos que decidieron convocarse por ahí, ¿no? Y ahí hubo de todo. Desde ciudadanos libres que de manera individual decidieron pararse ahí, Sí. presentar su manifestación libre de ideas respecto al rechazo a las iniciativas que el presidente hizo, en principio en una reforma constitucional que no pasó y después en reformas secundarias que sí pasaron. También había ciudadanos que estaban en contra o están en contra de la 4T. También había ahí acarreados de partidos políticos, era evidente, ahí llevaban sus pancartas y llevaban sus camisitas del mismo color y todo, ¿no? Esos fueron los menos, hay que decirlo también, ¿no? Y también también había trabajadores del Instituto Nacional Electoral que legítimamente están ahí protestando porque al final de cuentas se van a quedar sin trabajo de un plumazo, van a perderse 1,500 empleos de gente que ha estado ahí preparándose para estar en esos cargos en el servicio profesional de carrera y muchos más. Ciudadanos sin partido, como decía, militantes algunos partidistas, al final muchísimas personas ahí representados, como dice el presidente, de una sociedad que no quiere o no está a favor de lo que el presidente y sus diputados están promoviendo. En materia electoral. En materia electoral, Sí, así es. sí. Y algunos otros más allá de ella. Sí, claro. Está más A allá ver, el de señor ella, González ¿no? dice, los voy a estar interrumpiendo porque hay varias preguntas, ¿no? Dice, lo que pasó ayer fue una movilización de la oposición, dice. No, hombre, ¿qué más quisiera la oposición? Si tuviera fuerza para eso. ¿Tú crees que la oposición movió a tanta gente? No, la yo creo que es mucho más que ello. La oposición va ahí, pero va más allá. Y coincido en que la Corte no se debe dejar manipular por el presidente de la República, pero la Corte tampoco se debe dejar manipular por ninguna turba que salga a manifestarse en ninguna de las versiones, para apoyar al presidente o por los que están en contra del presidente. La Corte debe de tomar decisiones en apego a la Constitución, simplemente. Así, sin presiones de ningún tipo, estoy de acuerdo con eso. Juan. Bueno, sí, lo que vimos ayer fue una manifestación, pues sí, había partidos políticos, pero básicamente ciudadana. Ya quisiera un partido político en este país tener esa capacidad de movilización fuera del presidente, ¿no? Fuera de Andrés Manuel López Obrador. Ya quisiera la oposición, PRI, PAN, PRD, poder movilizar esa cantidad de gente. No hay ninguno. No, es más, olvídense eso. Fue una manifestación que no obedeció a un líder. Vamos, no fueron a ver a un líder, no fueron sobre una persona, no fueron a seguirle los pasos a nadie. Fueron a diferentes cosas si quieren, pero al final del día lo que los unió, o nos unió, porque también salí aquí a Culiacán, fue eso, a tratar de levantar la voz de que las reglas electorales en este momento, como están, deben mantenerse hasta después de las elecciones y platicarlas más, discutirlas más como ciudadanos. Esto no es una cosa de partidos políticos o del poder, tiene que ver con todas nuestras reglas electorales. Incluso me tocó ayer a mí ver ahí un par de personas de Morena y les pregunté, ¿y qué hacen aquí? Dice, bueno, es que no queremos en estos momentos cambiar las leyes electorales, pues queremos que al menos sigan así. Por eso se me hace que no era de partidos políticos ayer. Obviamente había colados, y quiero hablar de mi experiencia aquí en lo privado particular para ir luego a lo general en la segunda intervención. Hubo gente ayer que estuvo, por ejemplo, genuinamente que le interesaba ir a defender sus derechos ciudadanos, pero había otros que se quisieron colar y colgar pues medallitas políticas para construir carreras. Hubo gente que se subió al templete que, con todo mi respeto, no tenía que haber hecho nada ahí. Leyeron el discurso algunos, que fue una verdadera barbaridad. Y otros que sí tenían algo más que decir, pero yo creo que al final del día había esas dos vertientes, al menos aquí en Culiacán lo que me tocó ver. Personas que querían colgarse y tener una plataforma personal y se aprovecharon de ella, que ellos no fueron las que lo llenaron, o sea, vamos, ellos no llevaron a la gente. Tiempo. Y la segunda nomás decir, y otros que genuinamente estábamos ahí por la parte de defensa. Armando. Bueno, evidentemente se debe entender que fue una manifestación ciudadana, pero alguien tiene que encabezar estas movilizaciones, estos movimientos.
no se dan por generación espontánea, no crecen, no aparecen de repente. Tienen que organizarse, por supuesto. Y los ciudadanos han asimilado esa pretensión de reformas en algunos puntos importantes de la ley electoral. Y por supuesto que van a ser capitalizados estas movilizaciones políticamente. La oposición no son tan tontos, están ávidos de tener motivos para capitalizar inconformidades sociales, y una inconformidad social genera, por supuesto, pues adhesiones a quien la promueve. En este caso, los partidos de oposición están seguramente ya pensando en cómo capitalizar esta manifestación, que la verdad fue un golpe fuerte para el ego de la Cuarta Transformación de Morena y del propio presidente López Obrador. Esa movilización, sobre todo la del Zócalo en México, que fue insuficiente para darle cabida a tanto ciudadano que salió a la calle a protestar por esta situación. Y bueno, estamos frente a un proceso electoral en 2 estados de la República importantes, y venimos transitando hacia las elecciones de 24, y por supuesto que esta manifestación, este movimiento de ayer domingo va a dar connotaciones y va a generar muchas disputas, confrontaciones políticas, discursos, y ahí está, ya veremos en el transcurso del año cómo se van, o de los meses, de los días, cómo se van dando esta situación, pero de que está capitalizado políticamente, sin duda alguna la oposición no va a querer capitalizar. El evento de ayer, algunos analistas consideran que fue más bien un mensaje para la Suprema Corte de Justicia, no tanto para el presidente de la República. Yo creo que para ambos, ¿no? No sé cómo lo veas tú, Jesús. Yo creo que fue un mensaje para todos, Sí. para el que quiere entender que en este México la pluralidad existe. Y yo festejo que en este México plural la gente pueda salir a marchar libremente y hoy nadie tenga una orden de aprehensión por ello. Que no estemos llorando la pérdida de nadie, que fue una manifestación pacífica, cívica, en el corazón donde gobierna el oficialismo, y de alguna manera hubo un comportamiento cívico ejemplar, ¿no? No se rompieron vidrios, no se atentó contra el patrimonio público, se dijeron mensajes muy claros, algunos muy buenos, bien justificados, en un tono muy bueno de exigencia ciudadana, y yo creo que se cumplió en esa parte. Y se cumplió de la otra porque hubo un respeto a los derechos humanos y a los derechos políticos de todas las personas que ahí estuvieron. Y estuvo presente, nada más y nada menos, entre otros tantos, José Woldenberg, hombre de todos mis respetos, además de muchos mexicanos, para la exigencia de lo mismo que María Amparo Casals, aunque al presidente no le guste. Pero también en otras ciudades, por ejemplo, estuvo Vicente Fox, el mismo que contrató a García Luna, al que acaban de meter a la cárcel, o el Bester Gordillo, que si en su manifestación, pues hubo de todo, Víctor, ¿no? Hasta mexicanos ejemplares de respeto total, y otros mexicanos que le han hecho mucho daño a nuestro México. Sí, así de plurales fue la marcha, y así creo que la debemos de entender. Claro, y además se entiende también que malamente, pero pues ahí lo vimos, otra vez algunos dirigentes de partidos políticos, algunos diputados, senadores, Ahí andaba Lito. se aprovecharon el evento pues para tomarse sus selfies y para publicar la foto con la gente atrás, como ayer decía una persona, lo que no me gusta es eso, ese alarde que hacen, me comentaba una persona aquí en redes sociales, ese alarde que hacen algunos políticos, como diciendo, mira, aquí estamos, aquí traemos a toda esta gente. Eso es verdaderamente falso. Se movilizaron todos los ciudadanos, rebasa completamente la capacidad de los partidos, hacen su labor, por supuesto, y están ahí, y están en su derecho de estar ahí. Pero este es un movimiento de ciudadanos. No sé si Rosario Robles también andaba, no sé. Esa sí no La me hija acuerdo. de Rosario Robles. La hija sí, ¿verdad? Sí. Y aquí en Culiacán, Ya sería el Ahí, colmo. ahí me tocó ver a los dirigentes de los Sí. partidos, pero los vi como parte abajo, allá, Bien, ellos en la bien, esquina. sí, sí. También en México pasó eso, Sí. nomás que en las redes sociales pues es otra cosa, pero al final del día eran parte de, no eran el motivo de la movilización. Me atrevo a decir que ni siquiera pidieron subirse al templete porque sabían que los iban a tomatear. Entonces ellos desde abajo, aquí me tocó ver, por ejemplo, me tocó ver a la dirigente del PAN, ahí estaba, me tocó ver a priistas, estaba pues Paula Cárate, estaba también Gómez Monarres, ahí andaban priistas, había gente del Álvaro PRD. Ruelas también estaba. Sí, creo que Mario Zamora también por ahí Zamora andaba, también. pero estaban abajo como parte. Entre la gente. Entre pues. la gente, sí, Está bien, está bien. arriba no.
Hubo buenos oradores, repito, aquí en la Ciudad de México, obviamente de mucho más calidad, de mucho más, pues bueno, no calidad, sino con más tablas, vamos, en los escenarios. Creo que los mensajes estuvieron bien realizados, bien enviados, y esperar a ver ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación qué es lo que va a decidir con el plan B. Vamos a ver qué tantas leyes cambian, qué tantas leyes no, porque no es una ley, son varias, cuáles las deja, cuáles quita y cuáles no. Y hoy el presidente pues no le gustó, ahorita hablaremos eso, cuáles fueron de las reacciones del presidente, qué dijo, qué no dijo. Ya nos adelantó algo Axel ahí. Sí. Antes de pasar contigo, Armando, a mí no me gustó y escuché varios comentarios en el meeting de Culiacán, que fueron 5 hombres y una mujer, y la mujer era hija de Barrantes, ¿no? Sí. Y hubo bronca. O sea, no, y una bronca por ahí, no sé por qué. Sí, a mí no me gustó el discurso del señor Barrantes. Leyó el discurso. Con todo respeto, Eduardo Barrantes debió haber dejado el espacio a una mujer. Si ya estaba su hija ahí, qué bien, qué bueno, y me gustó también la participación de ella. Pero ¿qué está haciendo Barrantes ahí? Digo, está bien, es el dirigente, organizó, perfecto, se movió muy bien. Déjele el espacio a una mujer para que sean 3 y 2, pero hubieran sido 4 hombres y 2 mujeres, ni siquiera ahí había equidad. Muy mal por eso, creo que nada más habló una mujer, nada más una. Fue una. Y es la hija del organizador. Eduardo Barrantes. De uno de los tantos organizadores. Pues el principal. Son uno de tantos. El dueño del templete, porque ahí fue una bronca justo, porque no dejaba subir a nadie y se bronquearon en el templete. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con Armando, nos quedamos con él en redes sociales y regresaremos con él después de la pausa en radio, hablando de tiempos y equidad. Estamos hablando de estas movilizaciones y manifestaciones ayer en defensa del voto, en defensa del INE. Estamos en la mesa de análisis y regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa. Aquí Gabriel Castillo pide saludos para los vendedores de agua Modelo. Saludos a todos. Claro. Que ahí nos escuchan en las unidades ahí, en Mazatlán y en Culiacán. Las 3 transmisiones, dice, las 3 emisiones diarias. Muchas gracias. Saludos. Gabriel Castillo. Y si me permiten, pues estamos aquí en el corte, en redes sociales. Ahorita voy con unos saludos que nos pidieron también por acá. Armando, vamos contigo. Sí, mira, por cierto que esta manifestación pues tuvo extensiones hacia el extranjero. Allá en España, en la casa oficial del embajador Quirino Ordaz también hubo unos plantones, le colocaron algunos letreros ahí, unas cartulinas protestando sobre lo mismo. Pero mira, yo aquí lo que observo, y creo que no tenía razón de ser, pero lo considero, yo pienso que pudo haber sido una estrategia desesperada de algunos gentes de Morena, y meter a este movimiento a la arena a Genaro García Luna. Genaro no se toca, con todo ese tipo de leyendas que empezaron a colocar y mantas. ¿Por qué? Porque pues Genaro García Luna en efecto fue parte de los gobiernos de Calderón principalmente y de Fox una parte, pero ya está siendo juzgado. Además, Genaro no se toca, pues efectivamente, la oposición le podría haber dicho a los de Morena, pues no se toca, y no se tocó en México, no se ha tocado. Está siendo juzgado y sentenciado allá en los Estados Unidos. Pero de cualquier manera, yo veo que trataban de capitalizar este descrédito que generó hacia el interior del PAN, hacia la imagen del panismo, el juicio contra Genaro García Luna, y tratando de capitalizarlo, diciéndole a la gente, estos no están defendiendo al INE, salieron a defender. Hubo muchos comentarios, incluso en las redes, estos salen a defender a Genaro García Luna, no les sigas el rollo, no le sigas la corriente. Y bueno, esa situación para mí es una desesperación y una preocupación porque estaban viendo la efectiva respuesta ciudadana que tuvo a la convocatoria esta. Y bueno, lo de Genaro García Luna yo pienso que es capitalizable en algún momento para el gobierno de López Obrador, bien, pero no en gran medida, porque pues no lo juzgaron ni tiene pendientes al parecer aquí en México. Sí, fíjate que fue un acto de total provocación, ¿no? Sí. Un pícaro o una pícara,
no Pícaros sabemos y quién fue, pícaras. o un grupo de pícaros y pícaras, les cuelgan una manta gigante con la foto de García Luna, con el fondo atrás del PAN, ¿no? Y dice ahí que a García Luna no se le toca, por un lado, pero también ves a Vicente Fox marchando ahí, ¿no? Entonces pues lo englobas, porque también, digo, pues no te puedes abstraer también de que el Partido Acción Nacional participe en esa marcha, ¿no? También ahí. Sí, claro. Lleva cuota también en el descrédito de todo lo que está pasando, y hay quien, por supuesto, que va a aprovechar la coyuntura para recordar en ese marco lo que va a pasar ahí. ¿Qué pasó? No duró ni 10 minutos cuando la arrancaron a pedazos, pues, obviamente, ¿no? Entonces, al final de cuentas es como ese juego de los colmillos, a ver quién se avienta más, y de la misma manera le aplicaban al PRI. Me acuerdo cuando le ponían unas orejas de rata a Carlos Salinas de Gortari, es parte del folclore político mexicano, y diciendo, ¿cómo le ponen al presidente orejas de rata? Pues bueno, era parte de esa mística de la forma de protestar de los mexicanos, ¿no? Y su manera de ser tan particular. Eso es, Juan. Sí, lo de la provocación y esto del PAN de que marcharon impresentables, claro que había impresentables ahí, andaba Madrazo, el Bester y medio fauna de acompañamiento, pero es tanto como decir también que cuando marcha el presidente marchan junto con él Bartlett, Bejarano, ahí están en sus marchas. Hay que separar, yo creo, esas partes, hay que ser muy importantes por qué y el motivo y quiénes fueron los que estuvieron ayer en el Zócalo. Bien, ahí vamos. Estamos de regreso, pues hay varios comentarios. Aquí nos dice Juan Cruz Baiza que los que marcharon es porque quieren que continúen los partidos políticos eligiendo a los consejeros del INE y rechazan la propuesta donde le dan a los ciudadanos el poder de elegirlos, ¿sí? La marcha nada tiene que ver con la democracia. Para prueba, uno de los que convocó a la marcha, el cartonista se seña y dice, todos sus cartones son en contra de AMLO. Bueno, para que vea que aquí leemos todos los comentarios, ¿no? Siempre y cuando no falte al respeto al público, con mucho gusto. Acá también nos dicen, estamos hartos de tanto despilfarro en el INE, así como del exagerado número de diputados, senadores y directivos del INE y sus sueldazos. Armando, vamos contigo. Sí, Víctor, la verdad es que tampoco es una reforma, este plan B, tampoco completamente enfocada a desaparecer, así como se trata de vender la idea del INE. Tiene una reforma y tiene algunos puntos que, bueno, no coinciden con la necesidad democrática del país. Quizá está un poco exagerado en algunos puntos, pero podrían ser enmendados y transitar en algunas situaciones que sí se merece ser reformadas. Pero aquí respecto a la marcha, ahorita comentaban, como aquí creo que Jesús, Juan, o coincidían en respecto a que la marcha pues prácticamente es un acto de presión en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde está en este momento la decisión final de esta controversia. Y habría que ver si el talante de estos 11 hombres y mujeres que conforman la Corte, a ver de qué manera van a responder, porque fue fuerte el llamado. Por ejemplo, el exministro José Ramón Cosío dijo que apelaba al talante de los ministros para soportar las presiones que sobre su actuación está ejerciendo el gobierno de López Obrador. Y el plan B, dice Cosío, que tiene grandes potenciales para ser invalidado. Bueno, y ahí se vio la presión ya directamente encauzada hacia los ministros, como diciéndoles, está en sus manos, no traicionen a México, es por la democracia mexicana, y veremos de qué están hechos aquí sí los ministros de la Suprema Corte, porque en sus manos está una decisión muy importante y trascendental para la vida política de México. Bien, Jesús. Cuando por un lado tienes un grupo de mexicanos pensando de una forma, y de otro lado tienes un grupo de mexicanos pensando de otra. Casi partido de la mitad. Por la mitad, es más, ni quisiera ponerle números, Así ¿no? es. Por respeto a los que creen de una manera y a los que creen de otra manera, tan legítima una como de otro, ¿no? Unos creen en el presidente, otros no creen en el presidente, unos creen en las reformas a línea. Aquí lo estamos viendo en los comentarios de la audiencia, respetables todos. ¿Qué sigue? Procesos electorales. Que la gente en el 2024 va a tener la posibilidad de acudir a la urna, emitir un voto y entonces, a partir de los criterios que ellos tengan, decir que el voto va para los partidos políticos que defienden la postura que está en contra
de los cambios que está teniendo el presidente o los partidos políticos que están a favor de los cambios que tiene el presidente. Y eso va a incluir a los candidatos que tengan la capacidad para poder transmitir los mensajes que están a favor o en contra. O también va a haber un espacio, y eso hay que decirlo, para aquellos que puedan mantener un mensaje de que no todo es negro o de que no todo es blanco, de que también hay posturas en donde en este escenario hay cosas que son positivas y cosas que evidentemente son negativas. Pero antes pasará este asunto por la Suprema Corte de Justicia. Y en ese pedazo ellos tomarán una decisión que espero no sea ni influenciada por lo que dice el presidente, porque debe de haber una separación de poderes entre el legislativo, el judicial y el ejecutivo, pero también por aquello que decía yo, son las turbas que de un lado o de otro también toman las calles y bueno, entonces, se vale. Así es, muy bien. Juan. Bueno, ahorita decirle a nuestra escucha y le agradecemos, creo que fue Juan Cruz Baiza que dice que esta marcha no tiene nada que ver con la democracia. No coincido en nada. Al contrario, tiene todo que ver con la democracia. El hecho que en este país puedas salir a manifestar tus ideas, que no hay una represión, que estés en contra del poder, eso tiene que ver todo con la democracia. Qué bueno que tenemos estas manifestaciones, sean de quien sea. También cuando se manifiesta el poder, desde el poder y para el poder, es bueno para la democracia. Yo creo que al contrario, esta manifestación en México y en todo el país tienen todo que ver con la democracia. La democracia no nada más es emitir tu voto, la democracia va mucho más allá. Y a mí me deja un buen sabor de boca, sobre todo porque no estuvo la manifestación en el país enfocada en una persona, estuvo buscando proteger una institución, si quieren para bien o para mal, yo creo que para bien, pero es defender una institución, no personas. En este país ya debemos aprender que defender personas no termina en nada bueno. Hay que defender ideas, hay que defender instituciones, hay que defender otros conceptos, pero eso ya de juntarse para ir a idolatrar a personas o personajes, hombres o mujeres, yo creo que eso ya debe haber quedado en el siglo pasado. Los mexicanos tenemos que, es lo que vimos ayer, reunirnos para defender ideas, instituciones, pero ya no seguir las ideas de una sola persona. Eso es, Armando. Mira, aquí también hay que tomar en cuenta una situación muy importante, a mí me parece trascendental y de gran importancia, insisto. La libertad con que se permite movilizar a las masas en este caso. A López Obrador se le ha criticado que nos lleva a ser una dictadura, que es un hombre radical, pero bueno, no vemos, un dictador es un hombre represor, un hombre que no coarta las libertades. Aquí no hay represión. Siendo francos y sinceros, este gobierno ha permitido libertades de opinión, libertades de ejercicio de la movilidad. La gente puede decir de él incluso lo que quiere, se han mofado, lo han puesto apodos agresivos y groseros y ha aguantado todo el presidente. Eso hay que reconocerlo en México y eso también es democracia. Como los presidentes anteriores también aguantaron. Sí, Juan, pero yo creo que a mí yo pienso que de alguna manera López Obrador ha sido tolerante en ese sentido y ha permitido, aquí está la manifestación de ayer, para que se muevan miles y miles de ciudadanos sin incidentes mayores en la capital del país. Bueno, eso también es digno a López de Obrador reconocer. también se lo permitían, él mismo dijo hay que 60 veces. Por supuesto, Juan, eso no está en duda. Yo lo que refiero es que el presidente no es tampoco como lo pintan el león, que viene a devorar. Pero tampoco nos trajo la democracia. Tampoco nos las trajo, ya venían. Las libertades que vimos ayer. Pero la ha respetado. Sí, claro, pero las libertades de ayer no se están construyendo con este presidente, ya vienen. El propio Andrés Manuel López Obrador, repito, 60 veces ayer. Aquí te dicen, Armando, una persona que está escuchando, dice, ¿cómo puedes hablar de tolerancia, Armando, si constantemente ataca a la prensa el presidente López Obrador? ¿Eso es tolerancia para ti? Preguntan. Bueno, no sé cómo interpretó mi comentario. Que es intolerante porque ataca mucho a la prensa, dices tú. No, te está preguntando, ¿no? Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo hablas de tolerancia del presidente si ataca constantemente a la prensa? Sí, bueno, él critica a quienes ¿quién lo critica? Sí, a quienes lo critican, pero basado en supuestas falsedades en que se basan algunas opiniones, y esa es la confrontación que he tenido con la prensa. Pero yo de alguna manera pues me refiero
en el sentido de que sí hay libertades en México, no se ha trastocado aún el derecho de opinión, el de manifestarse, lo estamos viendo, y eso también es lo que yo reconozco en este caso. Es que a mí no me termina de gustar, y no me gustará nunca, que el presidente de la República se refiera a fifís o a conservadores, aquellos que salen a marchar en marchas libres, o farsantes, o farsantes, o como les diga, porque les dice de muchas maneras y de maneras despectivas, y eso no creo que vaya. Descalificar a los ciudadanos que están en su derecho a manifestarse. Salieron a marchar. Pero tampoco me agrada que el jefe Diego y otros les llame idólatras o solovinos, como Lili Telles y otros personajes, a aquellos que marchan cuando Andrés Manuel marcha también. Es decir, es una falta de respeto para los que marchan de un sentido y los que marchan en otro. Claro. Eso no va, eso no cabe. Hay que entendernos diferentes y hay que entender que la pluralidad, esa también es una característica de las democracias y que no podemos todos pensar igual y que va a haber quien vaya a marchar libre. Es más, en una familia, Víctor, hay quienes piensan de una manera y quienes piensan de otra y eso no nos puede llevar a un pleito en la cena. Y entonces pues tenemos que vivir así. No, sí, claro, pleitos, yo sé, ¿no? y me ha Pero tocado. aquí comentas algo muy importante que es la tolerancia. La tolerancia que desgraciadamente no está presente en eventos como estos. Por ejemplo, ¿qué necesidad había de que le pusieran esa manta a los que iban a estar en el Zócalo, esa manta de Genaro García Luna? Yo pregunto si hubiera sido al revés. ¿Para qué? Ya ha sido al revés. Sí, pues de un lado y de otro, como bien lo siempre. dices, o sea, ¿para qué? ¿Por qué no somos civilizados? Deja que se expresen, respeta lo que están diciendo y que la Corte se encargue, que la Suprema Corte decida. Y deja que las marchas fluyan así. Por supuesto. En libertad, Puede ser, en paz. Se exprese con respeto. yo creo que fueron ciudadanos de Morena, militantes de alguna manera, que Yo de no esos sé. radicales que se sienten dolidos, dijeron, bueno, vamos respondiéndoles. Yo no sé, Armando, pero alguien permitió que sí. colocaran eso ahí. Y es el edificio de gobierno de la Ciudad de México. Sí, no entra cualquiera, ¿eh? No, ahí no Y cualquiera. menos con un mantón no, de esa no tamaño. entra cualquiera, ¿no? No sé, eran varios metros, ¿no? Ahora, nada más un comentario, ¿no? Aquí en el sentido, ¿por qué no permitimos que se expresen los grupos? Me refiero a la figura del presidente de la República. Es quien más debería de garantizar el respeto a la civilidad, pero de pronto el presidente se pone como activista de Morena. Y eso es lo que más genera este encono, efectivamente, de unos y otros. Yo no escuché ayer, al menos en los discursos que yo escuché en el Zócalo y en Culiacán, no hubo ningún insulto al presidente. López ni Obrador. reclamo, ¿eh? No, no se trataba de hablar mal del presidente. A lo mucho Beatriz Pajés señaló con el dedo hacia Palacio Nacional, dijo para que escuche quien tenga que escuchar. Y fue todo. O sea, no se trataba del presidente. Pero se le respetó, estaba ahí en Zócalo. Y Cosío también de alguna manera que dijo que no se deje a los ministros. Sí, pero los oradores no. Pero hubo respeto a la figura sí, presidencial. No usaron adjetivos. Y eso está bien, o sea, eso me parece que está bien. Debe haber respeto a la figura del presidente, pero también el presidente debe ser respetuoso con los ciudadanos que no están de acuerdo con él. Hoy le dijo, Juan. por ejemplo, farsante al señor Levarón. Eso es para mí se me hace... No, o sea, ¿cómo es posible que te maten a la familia y la víctima termine siendo el presidente y no el señor Levarón? Le dijo, el señor Levarón es un farsante de los derechos humanos. Eso se me hace mal, que desde el poder, yo no voy a decir presidente, es desde el poder, porque es el presidente y todo el poder, desde el poder terminan haciendo esos señalamientos. Eso nunca va a estar bien. Evidentemente el presidente como ciudadano también tiene todo el derecho del mundo a manifestarse y qué bueno que lo haga. Simple y sencillamente tienen que entender que la equidad no es la misma que un presidente se manifieste de un ciudadano que de un ciudadano a un presidente. Sí. Es completamente inequitativo eso. Jesús y Armando, cerramos. Sí, y nada más para terminar esto, y me gusta poner las cosas en contexto, ¿no? Hoy reclamamos que el presidente tenga duras palabras hacia ciertos medios de comunicación, pero ya lo he dicho antes, tampoco hay que olvidar que anteriormente no eran duras palabras hacia los medios de comunicación. Te cerraban el periódico cuando escribías una columna que no le gustaba a los presidentes del PRI. Cuando a un presidente de la República le hacías un mal señalamiento, te quitaban la señal de radio, te cerraban la televisión o te quitaban la antena, te quitaban el periódico y no podías escribir. Hoy las cosas son distintas. Digo, está mal, por supuesto, y lo estoy diciendo, ¿no? Que el presidente se exprese así de los comunicadores, tal vez, pero no dejan de ser palabras. Al final de cuentas tendrás tú la pluma para defenderte. Se supone, pero antes... Se supone, nada más aquí para completar el contexto, se supone que este cambio fue para terminar con todo eso. Sí, de acuerdo. Pero no es lo mismo, pues, ¿no? López Obrador llegó, no es lo mismo.
no es la misma represión. El presidente López Obrador llegó con la confianza de los ciudadanos, precisamente prometiendo que iba a acabar con todos sus abusos. Y el comportamiento desde la tribuna no es correcto para un jefe de Estado. No es correcto. Él debe ser respetuoso con todos los grupos. Claro, a mí me gusta que responda. Me gusta que responda. Y las conferencias, perfecto. Los adjetivos, los insultos, es lo que no está bien. Bueno, Armando, tú cierras. Sí, mira, yo creo que de alguna manera lo que se califica como intolerancia del presidente, principalmente para con la prensa, con los medios, con los que ha tenido, con algunos medios y periodistas que ha tenido alguna confrontación. Con ciudadanos en general. Con ciudadanos. Lo que pasa es que yo veo que el presidente, contrario a otros mandatarios, que con mi respeto para su figura presidencial, tiene que ser de alguna manera considerada respecto al resto de los ciudadanos mexicanos. Él se ha puesto de alguna manera a ras del suelo. Esa es la mentalidad con la que responde y confronta y discute, porque López Obrador ha querido vender la figura presidencial de ponerse un ciudadano más, soy un mexicano más, soy uno de ustedes, y en ese sentido él ha respondido. Sí, pero y se con ha puesto respeto. Con respeto, por supuesto. El problema son los insultos. El problema es que un presidente, cuando pone calificativos, pues es el presidente de la República. Claro, no deja de ser la figura. Nunca será una persona común y corriente desde esa posición. Nunca. ¿No? Por más que al ras del suelo que esté, que sí está. No mucho contacto con la gente. Así es. Pues nos vamos. Muchas gracias, Jesús. Nos vamos. Bueno. Vale. Se acabó. Dios. Juan, gracias. Bye. Armando, muchas gracias. Gracias, Seguiremos Víctor. con el tema. Gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.